¿Alguna vez has sido profundamente herido o traicionado por alguien en quien se suponía que podías confiar? ¿Alguna vez has sido pasado por alto u olvidado? ¿O tal vez creciste en una familia donde las dinámicas eran realmente complejas y experimentaste mucha disfunción y dolor? Quiero decir, imagino que muchos de nosotros podemos relacionarnos no con una, sino con muchas de estas circunstancias. Y así que hoy, mientras continuamos nuestro estudio grupal, el giro inesperado, vamos a mirar la historia de José. Y lo que vamos a ver en su historia, sin importar cuánto nos identifiquemos con ella o no, es que a través de todas estas circunstancias, la bondad de Dios se muestra, que vemos su soberanía y su carácter resplandecer. La historia de José comienza para nosotros en Génesis capítulo 37 y se extiende hasta el final del libro de Génesis, hasta el capítulo 50. Este es un fragmento tan grande de las Escrituras, un trozo tan grande del libro de Génesis, y esto es porque la historia de José aquí en Génesis funciona más como una novela. Hay múltiples personajes, tantas tramas, y si realmente miras y lees su historia, hay múltiples momentos en los que hay un giro inesperado en la narrativa de José. Y aquí, al final del capítulo 50 de Génesis, lo que hace es concluir la sección patriarcal del Antiguo Testamento. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, y la historia de sus esposas y sus hijos, esta es la historia de origen del pueblo hebreo. Y José, él es el 11º hijo de Jacob. Y eso puede no parecer tan emocionante o especial ser el 11º hijo, pero él era único en que era el primer hijo de Raquel. Raquel era la esposa amada de Jacob. Y escuchaste un poco sobre esas dinámicas familiares cuando vimos el giro inesperado de Lea. Y así Jacob, él favorece a José y lo que esto hace es que trae mucha disfunción a la familia. Los hermanos, sus otros hermanos, están muy celosos y lo resienten. Y así a la edad de 17 años lo que sucede es que intentan planear matarlo y luego deciden que lo van a vender como esclavo en su lugar. Y esta puede ser una historia con la que todos estamos familiarizados, pero es una parte tan importante de la trayectoria de José y de la narrativa de esta historia, donde podemos ver a Dios trabajando en su giro inesperado. Entonces va a Egipto, es vendido a la casa de Potifar, trabaja para Potifar, quien es uno de los oficiales en el gobierno del faraón, y encuentra favor allí, pero luego la esposa de Potifar lo acusa falsamente y José termina en prisión. Está allí por mucho tiempo e interpreta sueños para personas que son prisioneros junto a él, porque este es un don que el Señor le ha dado. Y luego, finalmente, en algún momento del camino, una de esas personas para las que interpretó sueños, que ahora trabaja para el faraón, recuerda a José. Porque en este punto, el faraón ha comenzado a tener sueños y necesita a alguien que los interprete. Así que José sale de la prisión y entra al palacio después de 13 años, hablando de un giro inesperado. Y entonces ayuda al faraón. El faraón ha estado teniendo sueños y finalmente dice: estos sueños que estás teniendo, lo que te están diciendo, para lo que el Señor te está preparando, es que habrá 7 años de abundancia. Habrá 7 años de lluvia y abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. El faraón está tan agradecido que pone a José a cargo. José se convierte en su número 2 y es el responsable de la logística y la organización de cómo van a sobrevivir a esta hambruna, cómo van a sobrevivir a los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Y así vemos este gran cambio en la vida de José. Pasa de ser vendido como esclavo y estar en prisión y ahora está en el palacio. Tiene riqueza, tiene estatus, tiene título, tiene control y poder. Y vemos incluso que tiene una familia. Nos dice que se casa con una mujer egipcia. Ella es la hija de uno de los altos funcionarios del faraón y tienen 2 hijos. Y así puedes ver que la historia de José lo que parece es que ahora está prosperando y creciendo. Pero veamos cómo decide llamar y nombrar a sus 2 hijos, porque creo que lo que empezamos a ver aquí es una imagen de su corazón y lo que realmente está sucediendo en su interior, sin importar lo que veamos por fuera. Tiene 2 hijos, y esto es lo que dice en el capítulo 41 de Génesis, comenzando en el 51. José llamó al primogénito Manasés, porque, dijo, Dios me ha hecho olvidar toda nuestra aflicción y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque Dios, Él me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Y creo que eso es tan interesante. Aquí José está experimentando
prosperidad y providencia en esta tierra y está nombrando a sus hijos por la aflicción, por el dolor y las heridas de su familia. Él dice, he olvidado a mi familia, he olvidado las dificultades de mi familia y sin embargo nombra a sus hijos no solo por su familia, sino que les da nombres hebreos, refiriéndose al Dios hebreo, el Dios de su padre, el Dios de Israel. Y así veremos cómo eso se entrelaza a lo largo de su historia. Pero en este punto ya han pasado 2 años de la hambruna, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, está en Canaán y están sufriendo por la hambruna. Tienen hambre y los hermanos de José vienen a Egipto y están buscando comprar comida y entonces José es quien interactúa con ellos. Él los reconoce, ellos no lo reconocen a él y en una secuencia de eventos lo que hace es decirles quién es, que él es José. Y este momento en las escrituras es tan intenso y dramático. José está llorando y los hermanos no están seguros de cómo va a responder porque ellos nos va a matar, va a vengarse por lo que hicimos. Y escuchen cómo responde José en este momento, y eso está en el capítulo 45, comenzando en el versículo 5. Y ahora no se angustien ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron aquí, porque Dios me envió antes para preservar la vida. Bajando al versículo 10, habitarás en la tierra de Gosén, que está allí en Egipto, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus rebaños, y tus ganados, y todo lo que tienes. Así que sí, este momento de perdón, este es un giro inesperado que nadie vio venir. Definitivamente se podría sentir que José, no perdonando a sus hermanos, enviándolos de regreso, se habría sentido justificado. Pero lo que vemos aquí, José, al elegir perdonar, en este momento se está rindiendo a la historia más grande que Dios ha escrito para el pueblo hebreo. Verás, porque ahora dice que los descendientes de Jacob, que van a mudarse a Egipto, que van a ser protegidos y cuidados durante esta hambruna, van a sobrevivir estos 7 años de sequía gracias a lo que José ha hecho. Y esto no es solo José reparando la relación con sus hermanos, esto es él actuando y manteniendo vivo el pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, serás el padre de muchas naciones. En Génesis 15 dice, tu descendencia será más numerosa que las estrellas. Y así, los descendientes de Jacob se mudaron a Egipto. Y en ese momento solo eran 70. Pero la Escritura nos dice que a medida que pasaron los años, prosperaron y crecieron allí en Egipto, que se multiplicaron. Y dice, algunos eruditos dicen que había cientos de miles, tal vez incluso 100 millones de personas de hebreos en Egipto para cuando comience el libro del Éxodo. Y lo que vemos entonces es que a medida que se multiplican y crecen, el faraón eventualmente en el camino no tiene esta relación con José, no sabe quiénes son estos hebreos y se siente amenazado por su cantidad y su número, y entonces los esclaviza. Y así, lo que vemos en la narrativa más amplia de las Escrituras aquí es que el perdón de José establece el escenario para el Éxodo, establece el escenario para Moisés, establece el escenario para las 10 plagas, para el cruce del Mar Rojo, para el pacto de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Verás, el perdón no fue solo un giro inesperado en la vida de José, este fue un giro que se utilizó para bendecir a todo el pueblo hebreo. Y no es esa una imagen de cómo Dios trabaja y opera, es el Dios que nos perdona todas nuestras transgresiones, el Dios que nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Usa este perdón que José extiende a sus hermanos como un medio por el cual él va a ofrecer gracia y bendición al pueblo hebreo. Y al redimir una historia, la única manera en que Dios puede, recuerdas a los 2 hijos de José. Bueno, hay una escena al final de la vida de Jacob donde él bendice a cada uno de ellos. Y sí, eso tal vez parece, eso es tan dulce en nuestro contexto, pero hay mucho que realmente está sucediendo aquí, porque lo que esto significa para ellos es que Manasés y Efraín se convierten en 2 de las 12 tribus de Israel. Piensas, sí, Jacob, él tuvo 12 hijos y hay 12 tribus de Israel que heredan la tierra. Pero en realidad, esas 12 tribus que heredan la tierra, Leví, uno de los hijos de Jacob, él no hereda tierra porque su tribu es la orden sacerdotal y tienen diferentes, específicas responsabilidades sacerdotales. Y no hay una tribu de José que herede la tierra. En su lugar son sus 2 hijos, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, las que se convierten en las 2 últimas de las 12 tribus de Israel. Verás, ¿quieres hablar sobre restaurar a alguien en esa familia, ese lugar que le causó dolor y sufrimiento, que fue una fuente de disfunción para él? ¿Quieres hablar sobre sanación y perdón y ver cómo Dios puede tomar un giro inesperado y traer tal redención a ello? Esta es esa imagen. Y así la historia de José lo que hace es pedirnos que miremos en nuestra propia vida y nuestra propia historia. ¿Hay algún lugar donde tal vez necesitemos perdonar a alguien? ¿Hay dolor o sufrimiento al que nos estamos aferrando?
O tal vez podemos pensar en lo contrario. Tal vez hay alguien en nuestra vida a quien hemos herido, hemos causado dolor o hemos causado daño y necesitamos dar ese paso de iniciativa y pedir perdón. Verás, el perdón es un catalizador no solo para sanar relaciones, sino para permitir que el Señor actúe en nuestras vidas y sea el autor de nuestras historias. Y no es solo algo que podamos hacer por nuestra propia voluntad, nuestro propio control. Es algo que viene del Espíritu Santo porque es un desbordamiento del perdón que Dios nos ha dado. Escucha lo que dice Pablo en Colosenses 3. Él dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, perdonándoos unos a otros como el Señor os ha perdonado, así también debéis perdonar. Nosotros no perdonamos solo para sentirnos mejor o para simplemente marcar una casilla. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Y ese es el más grande giro inesperado de la historia, que somos personas perdonadas. Y así, mientras hablas allí con tu grupo y discutes la historia de José, espero que te desafíe a pensar en cuáles son esas áreas en tu vida donde puedes ofrecer perdón, donde realmente puedes caminar en esa libertad que Dios nos ofrece a través de su carácter inmutable y confiable.